Bueno, el tema que nos concierne hoy es el de generalidades de química orgánica. Entonces los invito, chicos, a leer un poco sobre la formación de los compuestos orgánicos y a partir de esa formación de los compuestos orgánicos ustedes se darán cuenta que ellos están o sea, estos compuestos o esos elementos que componen los compuestos orgánicos se les llaman los elementos claves para la vida. Y por allá en su fundamento en biociencias ustedes vieron que esos elementos claves para la vida son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, algunos metales y algunos elementos como el fósforo, el azufre y halógenos. ¿Sí? ¿Y por qué son elementos claves para la vida? Porque básicamente estos elementos forman compuestos o estructuras que son los grupos principales que forman, digamos, estructuras que para nosotros son muy importantes, como lo son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Es importante que ustedes recuerden que la química orgánica es esa ciencia que estudia las propiedades de síntesis y la reactividad de los compuestos químicos formados principalmente por carbono e hidrógeno, los cuales pueden contener otros elementos generalmente en pequeña cantidad, como oxígeno, azufre, nitrógeno, halógeno, fósforo y silicio. O sea, eso en remembranza con lo que ya habíamos visto. Digamos que hay una gran variedad de productos que se forman a partir de los compuestos orgánicos y les voy a dejar en sus videos adicionales este material, este video que está publicado en YouTube, que es muy importante para que ustedes, digamos, que entiendan un poco más sobre estos compuestos. Ahora, es importante también que ustedes reconozcan este tipo de compuestos orgánicos porque para nosotros, para los tipos, digamos, los elementos que vamos a necesitar, los compuestos que vamos a emplear para hacer los preparados magistrales, muchas de estas sustancias son de tipo orgánico, entonces como lo hay de tipo inorgánico, como las sales inorgánicas, los ácidos, las bases, también hay compuestos orgánicos muy importantes para la elaboración de los preparados magistrales. Ya más adelante les voy a mostrar algunos como para que ustedes se vayan integrando en esa parte de los preparados magistrales. Entonces miren, los compuestos orgánicos se encuentran en muchos de las, digamos, en muchos elementos que están dentro de la naturaleza. Entonces aquí yo les traigo un compuesto como el ácido acetil salicílico. Ácido acetil salicílico se encuentra en la corteza del sauce y ha sido desde tiempo inmemorial el tratamiento contra la fiebre y el dolor. Es un antipirético, es un analgésico, ¿sí? Muy usado hasta la actualidad. Entonces recuerden que muchos de los compuestos que están sobre todo el material vegetal, esos metabolitos secundarios que para las plantas de todas formas no son, digamos, lo primordial, pero sí son producto de su metabolismo, permiten, digamos, obtener muchos compuestos que en la farmacia, en los medicamentos farmacéuticos, vienen siendo muy importantes porque han dado, uno, a la producción directa de compuestos de uso farmacéutico y la otra es que han permitido a partir de su estudio la síntesis de compuestos orgánicos. Entonces esos compuestos orgánicos como el que encontrábamos como el principio activo que está en la corteza de sauce, entonces desde tiempos inmemoriales viene siendo muy importante. Recuerden que es el ácido salicílico el que encontramos a partir de esa corteza de sauce y digamos que la combinación con un grupo acetilo es el que viene conformando lo que llamamos el ácido acetil salicílico. Entonces, entre los compuestos orgánicos, en los compuestos orgánicos uno generalmente en las cadenas que puede encontrar de esos compuestos orgánicos se da cuenta que está formado básicamente por un radical y una función. Entonces ustedes siempre deben buscar cuál es el radical, cuál es la función, miren acá cuál es la función y cuál es el radical. ¿Sí? Por ejemplo, el radical, que es un grupo, es un anillo de tipo aromático que se llama benceno, es un arilo el radical, y el grupo
es un ácido. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes reconozcan eso en los compuestos orgánicos. La clasificación de los compuestos orgánicos, digamos que está basada también, digamos, en esas funciones, ¿sí? Y encontramos generalmente que esta parte del radical es una parte inactiva y que la parte reactiva viene siendo la parte de la función. Miren, aquí tengo el ácido butanoico, en este nosotros observamos el radical y observamos el grupo ácido, que es digamos, es la función importante en este caso. Bueno, entonces ahí está de nuevo algunos ejemplos, la parte inactiva, la parte reactiva en este que por ejemplo es un alcohol para este compuesto. Está aquí una amina, ¿cierto? Entonces esta es la parte de la función y esta es la parte inactiva, el radical, este es el radical y este es el grupo aldehído. Entonces aquí tenemos, miren ahí, entonces les estoy mostrando con los colorcitos. ¿Listo? Estoy mostrando acá la función amina, la función alcohol y la función aldehído. Entonces vienen siendo las partes reactivas de estos compuestos que estoy mostrando, el butanol, el butanal, ¿cierto? Y la butanamina. Entonces uno puede clasificar de varias formas los compuestos orgánicos si están, por ejemplo, compuestos de dos elementos. Entonces, en este caso hidrógeno-carbono, se llaman compuestos binarios, un ejemplo de ellos es el etano. Terciarios cuando están compuestos por carbono e hidrógeno o algunos de estos elementos, nitrógeno, oxígeno o halógeno. Y por ejemplo aquí tenemos el ciclopentanol, entonces mira, tienen oxígeno, hidrógeno y en cada uno de estos, aunque usted no lo está viendo, hay el carbono. Entonces está carbono, oxígeno y hidrógeno, por tanto tiene tres átomos distintos dentro del compuesto, se llaman terciarios y cuaternarios cuando tienen cuatro. Entonces tienen carbono, hidrógeno y dos de estos pueden ser nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, halógeno y aquí estamos mostrando la etanoamida que está compuesta por oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y carbono, o sea, cuatro elementos, por eso lo llamamos cuaternario. En los compuestos orgánicos existen series homólogas, y esas series homólogas están caracterizadas básicamente por la forma en que están compuestos, compuestos del número de átomos que están compuestos los compuestos orgánicos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, o el tipo de enlace que puedo presentar, tenemos los alcanos que se denominan las parafinas, cuya fórmula principal es CnH2n más 2, donde n representa el número de carbonos. Entonces, aquí, en este caso decimos que si aquí n tiene, por ejemplo, dos carbonos, entonces aquí es C2, hidrógenos va a tener 2 por 2, 4 más 2, 6. Entonces la fórmula sería C2H6. ¿Listo? Aquí como ejemplo tenemos el butano, pero recuerden que los alcanos entonces vienen desde el metano, que tiene solamente un carbono, metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, etc. Para los alquenos, entonces, básicamente ellos tienen enlaces dobles entre carbono-carbono. Un ejemplo de ellos es el propeno. ¿Listo? Los alquinos, los acetilenos, tienen triple enlace. Entonces, alcanos, enlace sencillo carbono-carbono, alquenos, enlace doble carbono-carbono, alquinos, enlace triple carbono-carbono. ¿Listo? Ejemplos: butano, propeno, propino. Los hidrocarburos cíclicos, hace un momento acá, por ejemplo, el ciclopentanol, entonces las cadenas no son así lineales, abiertas, sino que están cerradas, a eso le llamamos un ciclo. Hidrocarburos aromáticos, como el que les presenté inicialmente, por acá cuando les mostré la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Entonces, en este caso, estos que tienen doble enlace, entonces, y que es un anillo que se llama el benceno, ellos forman los compuestos aromáticos. Aunque los compuestos aromáticos siguen una regla, se llama regla de Hooke. Y bueno, la idea es que ustedes ahí estudien un poco acerca de la clasificación de los compuestos
orgánicos de acuerdo a sus grupos funcionales. Entonces miren que ahí están derivados halogenados, de ahí siguen los alcoholes, que son los que tienen una cadena carbonada y un grupo OH. Por ejemplo, etanol, los fenoles, un compuesto aromático, miren aquí el anillo aromático y un OH unido, el fenol, los ésteres, los aldehídos, las cetonas, los ácidos, los ésteres. Es importante que ustedes revisen cada uno de esos grupos funcionales de los compuestos orgánicos, incluidas las aminas, nitrilos y nitrocompuestos. Bueno, la idea es que ustedes acá clasifiquen los siguientes compuestos de acuerdo con la información dada. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo un compuesto, ese compuesto yo lo clasifico según el número de átomos como cuaternario. Acuérdense que dijimos que era cuaternario porque tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eso quiere decir que tiene 4 elementos, uno clasifica como cuaternario. Y la función general, entonces nos rebobinamos acá a este cuadrito y miren que se parece a este grupo funcional, se llama amida. ¿Listo? Y así para cada uno de estos compuestos, usted debe clasificarlos. Bueno, esa clasificación, yo acá se la doy como un ejercicio, entonces miren que ahí yo les estoy clasificando el número de átomos que puede contener, entonces este tiene 1, 2, 3, entonces 4, es cuaternario, también es una amida. Aquí este tiene 1, 2, 3, es terciario, es una función oxigenada, por acá. Y este, por ejemplo, es 1, 2, es binario, es un hidrocarburo, es un alcano. Este tiene, aquí 1, 2, también es binario, es un hidrocarburo, tiene triple enlace de los alquinos. Y por acá este tiene 1, 2, 3, es terciario, es una función oxigenada. Bueno, la clasificación de los hidrocarburos, entonces ustedes pueden encontrar hidrocarburos acíclicos y cíclicos. Entonces, miren, acíclicos son los de cadena abierta, que eso en el momento yo les mencionaba, de cadena abierta. Y cuando es de cadena cerrada, los llamamos cíclicos. Entre los acíclicos, o sea, los de cadena abierta, los podemos clasificar entre saturados y no saturados. Saturados, como lo que les mencioné que había carbono, entre carbono y carbono habrían enlaces sencillos, entonces eso se les llamaban alcanos. Los alcanos pueden ser normales o arborescentes. No saturados pueden ser enlaces dobles, enlaces triples, alquenos y alquinos. Y entre los cíclicos están los isocíclicos y los heterocíclicos. Isocíclicos, entonces los que son aromáticos. Y los heterocíclicos, entonces más adelante los revisaremos como ejemplos. Entonces miren acá, ustedes pueden encontrar aquí lo que les mencionaba inicialmente de los alcanos, por ejemplo, toda la serie homóloga, metano, etano, y miren que lo que van aumentando es en el número de carbonos. ¿Sí? Entonces acá es 1, acá son 2, acá son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y miren que a partir del número 5, o sea, el carbono número 5, ya empiezan a tener con prefijos griegos, pen, hexa, ep, op, no, de, entonces que corresponden al número de carbonos presentes. Está entonces la serie de los alquenos y por acá está la serie de los alquinos. ¿Listo? Entonces aquí también están las ramificaciones, uno puede encontrar moléculas que son lineales pero que tienen ramificaciones. Esas ramificaciones tienen ciertos, digamos, nombres. Entonces, por ejemplo, está la metil, etil, propil, butil, pentil. Y pues básicamente digamos que es una forma de darles un repasito muy chiquito de lo que corresponde a lo que es la química orgánica, o sea, cosas que ustedes deben recordar para poder, digamos, estudiar los compuestos que hacen corresponden a los preparados magistrales. Y de eso se va a tratar mi siguiente video, donde voy a mostrarles un laboratorio de preparados magistrales que también los invito a ver a partir de los videos de los pregrabados que están publicados para ustedes ahí en el material de apoyo. Entonces ahí están los pregrabados y están 3 pregrabados que hice con mucho cariño para ustedes, para que observen, digamos que la elaboración de productos magistrales, y ya vamos a entrar pues con todo furor en ese tema. ¿Listo, chicos? Entonces ese va a ser nuestro próximo tema.